Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Marco, y quería agradecer a la gente de CISO por esta invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Entonces quiero contarles brevemente cuál es la forma y objetivo del libro, para pasar a contarles algunos asuntos específicos que querría discutir, y asuntos que son específicos al libro, pero que son bastante generales respecto a las temáticas constitucionales. La idea de nuestro libro fue en cierta manera salirse del mundo del derecho, que es de donde proviene Francisco, y salirse del mundo de la economía, que es de donde provengo yo, y que son a veces disciplinas áridas y de un acceso complicado. Nosotros muchas veces los académicos nos encerramos dentro de estas mismas áreas y evitamos de que la sociedad civil comparta algunos de los conocimientos de estas disciplinas. Justamente nuestra idea era ir en contra de eso, en cierta manera democratizar algunos resultados tanto del derecho y de la economía, y tratamos de hacer una obra breve, pedagógica dentro de lo posible, con resultados lo más generales posible, pero a la vez suficientemente bien documentada, de modo que cualquiera que quisiese profundizar en alguno de estos temas pudiera hacerlo. Es un libro breve. Es un libro muy visual, lleno de gráficos, en el cual pretendemos que el lector inmediatamente llegue a algunas tendencias que nosotros queremos mostrar y algunas conclusiones de la manera más rápida posible, de la manera más visual posible, ¿ya? Entonces, en este sentido, nuestro libro se separa un poquito del libro clásico que proviene del derecho, o de un libro más formal que proviene de la economía, y intenta hacer este balance pedagógico. En virtud de eso, preparé una pequeña presentación que tiene esencialmente dibujos, ¿ok? Son casi puros dibujos, y que nos va a servir para ir mostrando algunos de los argumentos que desarrollamos en este libro. La presentación es muy breve y la voy a compartir con ustedes. Broma. Ahí. Ok, están viendo la pantalla, tuve unos problemas, parece que me caí. Ok, ahora se ve un poquito. Sí, se ve perfecto. Tienes que ponerle modalidad de presentación nada más. Estoy viendo cómo se hace eso, slideshow. Abajo, en la última línea, como una cosa. Ahí. Eso. Ok. Partí mostrando la portada del libro. El libro se llama, tal cual explicó Marco, Tendencias Constitucionales, Experiencias Comparadas y Lecciones para Chile. Nosotros abrimos el libro con una pequeña discusión respecto del cambio constitucional. Yo creo que de esto ya se ha hablado mucho, ya entendemos efectivamente cuáles son las características de ese cambio constitucional. Lo que sí querría repasar, y abriendo un poquito el debate, cuáles creemos nosotros que son las razones principales que generaron el cambio constitucional en Chile. Y en particular, dos asuntos que nosotros creemos que son fundamentales, que tienen que ver con la ineficiencia del sistema político por una parte y la ineficiencia del sistema socioeconómico por otra. ¿Ya?
aquí estamos observando una figura que creemos que es la figura principal que resume una de las grandes falencias que tiene la democracia chilena, y es la caída de participación totalmente abultada que vimos a partir del momento mismo en que se retoma la democracia. Nosotros hemos trabajado el tema de participación con Francisco. Esta no es una caída de participación estándar que ocurre en otros lugares del mundo, es mucho más abultada, es mucho más persistente. Se ubica hoy día la participación chilena entre 40 y 50%, estando en una de las participaciones electorales más bajas de toda Latinoamérica, y en particular respecto de los jóvenes, hasta la incorporación, ¿cierto?, del registro automático, era sencillamente la más baja del mundo. Nuestro análisis constitucional respecto al problema democrático tiene que ver con es la implantación de un sistema de supermayoría, es decir, de un sistema en el cual el modelo económico se protege de una democracia mayoritaria por una serie de mecanismos que son los quórum, que son el Tribunal Constitucional, que son una serie de otras disposiciones constitucionales que hacen muy difícil a la democracia efectivamente operar y poder cambiar el sistema socioeconómico. Es la segunda razón para el cambio constitucional en Chile. Hay una ineficiencia del sistema económico. Lo que se muestra ahí es un gráfico donde está el ingreso por una parte, como logaritmo del producto, y la desigualdad en otra, y ese gráfico permite mostrar lo que ya todos sabemos. Chile ha tenido una historia bastante exitosa en términos de desarrollo económico, sobre todo durante los 90, pero al mismo tiempo es uno de los países que tiene tasas de desigualdad más altas. Es verdad que las tasas de desigualdad han bajado durante los últimos años, pero todavía nos encontramos siendo uno de los países más desiguales, y esto tiene una serie de otros correlatos, como el problema de la segregación. Y en segundo lugar, lo que querría mostrar es un gráfico que para nosotros es bastante relevante, que es cuál es el tamaño de gobierno, cómo ha evolucionado en el mundo y qué ha pasado en Chile durante el último tiempo. Lo que se muestra en la línea naranja que observamos es el promedio del tamaño de gobierno en el mundo desde el año 70, y observamos que había una tendencia ligeramente al alza hasta los 90, y luego se ha mantenido constante. Por el contrario, los países más ricos del mundo han aumentado su tamaño de gobierno, lo cual se conoce como la ley de Wagner. Los gobiernos tienden a ser más grandes a medida que los países se desarrollan, ¿ya? Los economistas dicen que la elasticidad de servicios provistos por el gobierno es mayor que 1, aumentan de manera más fuerte cuando aumenta el ingreso. Contrario a eso, Chile, a pesar de haber tenido un proceso de alto crecimiento económico en los 90, exhibe un gobierno particularmente pequeño. Eso ya ha sido señalado por varios economistas de distintas tendencias. Puedo mencionar el trabajo de Meller, Eduardo Engel y Bravo Ortega en los 90, el trabajo de Schmidt y Hebel en los 2000, en que economistas de distintas tendencias dicen: nosotros tenemos un tamaño de gobierno que es particularmente pequeño. Nosotros argumentamos junto con Francisco en el libro que en cierta manera la Constitución genera barreras para generar un tamaño de gobierno y una acción del Estado que vaya en conformidad con lo que está ocurriendo con el resto de los países, tanto de la OCDE como los países de nivel de ingreso similares al que tiene Chile. Ese es un resumen muy breve de dos aspectos centrales que nosotros creemos que están en problema y están en entredicho, en particular ahora, después de la crisis social: cuál es la democracia que está contenida en la Constitución del 80 y el modelo económico y la incapacidad de poder meterle mano a ese modelo económico por la vía democrática. Pasando del diagnóstico a cuáles son las tendencias que nosotros reconocemos y que tienen relación a estos aspectos problemáticos que nosotros establecemos, el libro tiene 3 capítulos en los cuales se va a abordar la forma del Estado, el sistema de gobierno y el catálogo de derechos. El argumento general del libro es el siguiente: nosotros vamos a mostrar cuáles han sido las tendencias
que han tenido esas variables en el mundo durante los últimos 70 años, estamos pensando principalmente después de la posguerra, aunque podríamos tener datos de todo el siglo XX, y contrastarlo con la realidad chilena en esas tres dimensiones. Y el resultado que vamos a obtener es que Chile en cada una de esas dimensiones efectivamente va totalmente a contramano de lo que se ha hecho en los cambios constitucionales en el resto del mundo durante los últimos 70 años. Respecto a la forma del Estado, por forma del Estado nos estamos refiriendo a la manera en que el Estado dialoga con sus territorios, también con su gente o también con sus pueblos originarios, pero principalmente con sus territorios. Y lo que uno puede observar a través del mundo es que ha habido una tendencia general que se ha dado en casi todos los países hacia reconocer las atribuciones y responsabilidades que tienen las unidades subnacionales. Lo que aparece ahí es el promedio mundial de un índice de descentralización, que este es un índice que se construye a partir de una serie de otros índices agregados que permiten decir cuál es el grado de poder que tienen estas unidades subnacionales. Por unidades subnacionales en Chile nosotros nos referimos principalmente a las municipalidades. Esas son las únicas unidades subnacionales en las cuales efectivamente hay algún grado de autonomía administrativa. Y lo que se observa a través del mundo es que las unidades subnacionales han ido ganando poder, típicamente dentro de una misma forma de Estado. No hemos visto que los estados hayan evolucionado hacia estados más federales. Dentro de los estados unitarios han aparecido formas de Estado llamados regionales que han permitido mecanismos más amplios de descentralización. Respecto a dónde se encuentra Chile en este gráfico, Chile nunca, desde el año 50 hasta el periodo actual, ha tenido un valor mayor a 6. Es decir, el promedio de descentralización que tenemos nosotros, medido por esta fuerza que tienen las unidades subnacionales, es menor que el promedio internacional en los años 50. ¿Ok? Es decir, Chile está efectivamente en un nivel de descentralización muy bajo. Lo que se observa, este es un dibujo que colocamos, un gráfico que colocamos en el libro, es otra forma de medir el peso de los gobiernos subnacionales, no es estrictamente lo mismo que descentralización. El mejor ejemplo es el gobierno chino, que tiene un gasto de gobierno subnacional muy alto, siendo un sistema fuertemente centralizado, pero es una buena medida de cómo se está repartiendo el gasto entre las unidades nacionales y subnacionales, y lo que observamos nuevamente es que los países ricos tienen un alto nivel de gasto subnacional, está como porcentaje, aquí no se alcanza a leer bien, como porcentaje del gasto público y como porcentaje del PIB. Voy a usar el porcentaje del PIB, los países ricos están alrededor del 15%, los países medios en el orden del 9%, y Chile está bajo el 4%, mucho más cercano a los países pobres. ¿Ok? Eso efectivamente ilustra algo que nosotros sabemos, el extremado centralismo que está presente en nuestras instituciones, en particular en nuestras instituciones constitucionales. Esto lo detallamos en el libro. Chile ha tenido una historia de centralismo constitucional durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX, y eso efectivamente se ve reflejado en la actual Constitución. El segundo tema que querríamos mencionar es qué ocurre con el sistema de gobierno. Acá nosotros también observamos una tendencia bastante clara en lo que ha ocurrido en el mundo desde los años 50. Lo que se muestra ahí es el porcentaje de países que tienen sistemas presidenciales, ¿ya? Y ese porcentaje cambia de alrededor de 60% a alrededor del 30% durante los últimos 70 años. ¿Qué ha ocurrido en ese entonces? Los países parlamentarios típicamente se han mantenido en torno al 30%, pero han aparecido nuevas formas de gobierno, en particular los sistemas mixtos, sistemas semipresidenciales, que efectivamente hoy día ocupan también un tercio de los gobiernos, de los sistemas de gobierno en el mundo. Ya los sistemas mixtos son sistemas en que se elige
Hay una figura ejecutiva, similar a la del presidente, pero hay una figura de primer ministro que efectivamente es controlada por el poder legislativo. Por lo tanto, son sistemas que recogen parte de los sistemas presidenciales, pero le quitan la autonomía ejecutiva al presidente y se la colocan en ciertas materias como de política exterior, etcétera, mientras dejan la figura del primer ministro a cargo del gobierno interior. Contrario a lo que ha venido ocurriendo en el mundo, y esto también es conocido, el sistema chileno es conocido como un sistema hiperpresidencial. Pueden haber algunas discusiones al respecto que existen, sin embargo, de cómo opera el sistema presidencial en la práctica, digamos, porque la operación de un sistema presidencial no depende solo de las leyes, sino que también del sistema de partido, etcétera. Pero al menos en cuanto a las materias constitucionales, Chile tiene uno de los sistemas en los cuales el presidente tiene mayor poder legislativo, ¿cierto? La iniciativa de ley, el control presupuestario, el poder de veto, etc. Acá hay una medida que reporta Gabriel Negreto, la fuente es de Negreto del 2013, en lo cual él construye un índice del poder legislativo que tienen los distintos presidentes, y se ve que Chile es el quinto país dentro de Latinoamérica, que es una zona y una región que es considerada como hiperpresidencial dentro de todas las comparaciones mundiales. ¿Ok? Entonces, dentro de esa zona hiperpresidencial, Chile mantiene un sistema que le da grandes atribuciones al presidente. Antes de pasar al siguiente y último tema, querría mencionar que uno de los resultados más importantes de la economía política es que justamente el tipo de sistema presidencial y parlamentario tiene gran incidencia en el tamaño del gobierno y en el porcentaje del gasto público como porcentaje del PIB. ¿Escuchamos esto? ¿Qué me interesa? ¿Perdón? Por lo tanto, la discusión respecto del sistema de gobierno, nosotros creemos que es una discusión que va de la mano, naturalmente, de qué es lo que queremos y hacia dónde pretendemos que se mueva el tamaño de gobierno y el rol del Estado durante los años que vienen. Como dije, para terminar, me voy a referir brevemente al catálogo de derechos, y el catálogo de derechos también exhibe una tendencia natural. Desde el año 60 a la fecha, el promedio mundial del número de derechos constitucionales ha ido en aumento. Como nosotros bien sabemos, los derechos económicos, sociales y culturales fueron un invento de los estados del siglo XX. ¿Ya? Le siguieron a los llamados derechos negativos, que impedían, ¿cierto?, que el Estado violara una serie de atribuciones individuales que tenían los ciudadanos, que era más propio de los gobiernos liberales, y los derechos constitucionales aparecen en el mundo durante el siglo XX, y por lo tanto no debe asombrar que el promedio mundial de este número de derechos haya aumentado. Esto ocurre en todos los tipos de gobierno, esto ocurre en todos los continentes, que se ve que los derechos que se garantizan constitucionalmente han ido en aumento. También ha ido en aumento las prácticas para que esos derechos se ejerzan, como por ejemplo la justiciabilidad de los derechos o el hecho de que el poder político tiene que responder a esos derechos. Frente a este promedio mundial de derechos, nosotros evaluamos que ocurren dos cosas. Lo primero es que el número de derechos constitucionales en Chile comparativamente es pequeño. Lo que aparece ahí es el número de derechos en el mundo. Nosotros dentro de la región somos el país que tiene menos derechos constitucionales y estamos un poquito bajo la media de todos los países del mundo, en particular de los sistemas presidenciales. Sin embargo, esta figura es un poquito, oscurece lo que es el debate fundamental de los derechos en Chile, y que ustedes conocen bien, que es algo que se le ha atribuido el nombre de Estado subsidiario, pero que es esencialmente el hecho que cuando la Constitución declara estos derechos en el artículo 19, efectivamente lo que hace
es declarar las libertades respecto a que estos derechos se transformen en mercados, transforma los derechos sociales en mercados y asegura que la provisión se deba entregar a los privados. Eso efectivamente es una anomalía respecto a lo que ocurre en otras partes del mundo. En otras partes del mundo pueden haber derechos o no, y la provisión, ya sea privada o pública, es materia de la política ordinaria. En Chile hay una protección respecto a que los privados operen en los mercados de derecho y operen como operan los privados, digamos, manteniendo las mismas reglas que efectivamente ocuparían en otras ocupaciones privadas. Por lo tanto, a pesar de que el número de derechos constitucionales en Chile es bajo, el principal problema es nuevamente la provisión. Quiero terminar con una reflexión respecto a este mismo punto. Nosotros creemos que en una de las materias en que hay bastante consenso, incluso con gente de la derecha, es respecto a que se debe mantener un catálogo de derechos sin necesidad de entregarle la provisión a los privados. Es decir, el sistema de derecho, efectivamente, mediante el cambio constitucional, debiera tornarse algo que es razonable en materia comparada. Sin embargo, nosotros, y fue una de las cosas que nos motivaron con Francisco a empezar a conversar estos temas, vemos que gran parte de la discusión constitucional ha sido tratada en términos de derechos. Y existen múltiples advertencias de parte de politólogos, en parte de abogados, de que el sistema de derechos no opera si es que las otras partes, la parte orgánica de la Constitución, no está operando al mismo tiempo. Quiero mencionar dos trabajos recientes. Bueno, el trabajo de Roberto Cargarel es bastante conocido, él habla de la sala de máquinas. Latinoamérica ha sido un lugar en que efectivamente se han expandido históricamente los derechos, y Latinoamérica al mismo tiempo es uno de los lugares más desigual, es la región más desigual actualmente en el mundo. ¿Okay? Y esa contradicción la ve Cargarela diciendo, mire, estamos llenos de derechos, pero efectivamente el exceso presidencial, el extremo presidencialista de los países latinoamericanos no han dejado que esos derechos actúen. Acaba de salir un segundo libro de la Vicky Murillo, en el cual lo que ella dice es que los derechos en Latinoamérica han sido usados como moneda de cambio y se implementan justamente porque con un sistema presidencial extremo esos derechos no van a poder ser implementados y por lo tanto es casi gratis la implementación de derechos. La advertencia que nosotros tenemos, y con lo que termina el libro, es que no podemos desatender la parte orgánica, la parte de distribución del poder que nosotros vemos contenida en la Constitución, tanto a su estructura territorial como a su sistema de gobierno, si es que queremos que este catálogo de derechos efectivamente se traduzca en distintas políticas. Con eso termino esta breve exposición de lo que son algunas de las materias que tratamos en el libro y les vuelvo a agradecer por la atención.